Bien, entonces la cuarta parte de Judas es lo que vamos a estar viendo, si Dios lo permite. Y vamos a orar primeramente, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad de poder expresar tu palabra, de poder comentarla. Señor, porque tu palabra sea expuesta con claridad y que nos lleves a la verdad, Señor, en todo lo que vamos a estar viendo. Y que ores por mí, y que oro por mí, Señor, que tú tengas todo bajo tu control, Señor. En el nombre de Jesús. Bien, nos acordamos de esto, ¿no? Que Judas les plantea a sus oyentes, por decirlo así, sabéis que os acordáis que son cristianos, pero de origen judío, que se reunían en Jerusalén. No sabemos exactamente quiénes eran, pero evidentemente eran gente cercana a Judas. Nos acordamos que Judas es medio hermano del Señor Jesús, ¿verdad? Todo eso lo sabemos. Y Judas, en principio, os acordamos que tenía en mente hablar sobre la cuestión salvífica. Él quería exponer los beneficios de la salvación, la grandísima, enorme, incomparable bendición de venir a los pies del Señor. Y todo esto, ¿no? Y cuando se dispone a escribir, pues el Espíritu Santo le va llevando, además de a esto, a un tema que era primordial y sigue siéndolo, que tiene que ver justamente con la cuestión de los falsos maestros. Pues aquí lo vemos, ¿no? El versículo 3, solo para hacer un poco de memoria, lo leemos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y te da la razón y te dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Curioso, y el contraste, ¿no? Salvación y condenación. Salvación para los elegidos, condenación para los que se autoproclamaban elegidos pero no lo eran. Y encima querían engañar al pueblo de Dios, ¿no? Y lo estaban haciendo, condenación para ellos. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor o de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y nos acordamos que en realidad en los versículos, en los manuscritos más antiguos, no dice Dios el único soberano, sino que habla de Jesucristo el único soberano, queriendo decir que Jesucristo es Dios. Obviamente Dios es Dios, pero el sentido es de levantar a la persona de Jesucristo. Eso es lo que Judas quiere hacer, levantar a la persona de Jesucristo diciendo Jesucristo es verdadero hombre y es verdadero Dios. Bien, pues versículo 5 vimos también, mas quiero recordaros que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Ese fue el primer ejemplo que ya vimos, y a partir de aquí, pues vamos a ir viendo más cosas que son pues igualmente importantes para ir entendiendo bien lo que Judas quería decir. Entonces no estaban todavía en el cielo, estos cristianos, ahora sí, pero antes no. Estaban en la tierra y tenían una labor muy importante que hacer, y esta era la defensa de la fe. ¿Pensamos que esto ha cambiado? ¿Pensamos que ya no tenemos que defender la fe? Yo creo que con mayor razón y motivo tenemos que defender la fe, porque los tiempos que vivimos son tiempos especialmente difíciles, especialmente complicados, son tiempos de apostasía, y es razón de más para defender la fe una vez dada a los santos. Y dice contender ardientemente. Es la única vez que se encuentra este verbo en el Nuevo Testamento. O sea que el énfasis es bien fuerte. El griego es epagonizestai y significa contender ardientemente. Y si vas al griego significa contender ardientemente. Así que no hay ningún tipo de malentendimiento. Es lo que pone. ¿Por qué? Por la fe una vez dada a los santos, ¿no? Así que vamos a ir viendo desenmascaramiento de los falsos maestros, versículos del 5 al 16. Del 5 al 16, sí, pero vamos a ir viendo del 6 al, no sé por qué he puesto 6 al 16, 5 al 16, pero veremos todo lo que podamos ver. El 5 ya lo acabamos de leer, lo vimos el domingo aquel, ahora seguimos en el 6, así está mejor expresado, ¿vale? 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto merece un análisis exhaustivo y nos va realmente a confrontar en nuestra manera de pensar en muchas cosas. Vamos a tener que entenderlo bien, porque es bíblico. O sea que el primer ejemplo que da es en el 5, acerca del pueblo que lo sacó de Egipto, y sabemos lo que pasó con el pueblo, pues que prácticamente apostataron, no se puede decir así, o renegaron de Dios. Dios juzgará eso. Y solo 2 personas entraron en la tierra prometida: Josué y Caleb. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Solo 2 personas de las que salieron de Egipto entraron en la tierra prometida. Tremendo. Todos los demás, y se calculaba más o menos 1 millón de personas. A ver, 1 millón de personas en total, pero los que no entraron, mejor dicho y mejor expresado, fueron los de 20 años para arriba. Estos no entraron. Los de 20 años para abajo sí entraron. Pero todos los que salieron de Egipto y por lo tanto tenían 40 o más de 40 años, porque estuvieron 40 años en el desierto, como todos sabéis, estos no entraron excepto 2 personas, Josué y Caleb, ¿no? Moisés tampoco entró, pero sobre Moisés veremos. O sea, Dios, hermanos, nuestro Dios es santo. O sea, no se puede jugar con Dios. No se puede jugar, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el pecado de aquellos egipcios, de aquellos israelitas que salieron de Egipto? ¿Cuál fue el pecado? Básicamente la queja. Y hermanos, esto es un pecado que tenemos que abandonarlo, la queja. Es tan fácil quejarse, tan fácil. La queja no es de Dios. Porque fíjate si te das cuenta que cada vez que te quejas, estás diciendo que Dios no es todopoderoso. No lo dices con estas palabras, pero con tu actitud, con nuestra actitud al quejarnos, estamos diciendo que Dios no puede hacer eso, pues nos quejamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dios aborrece la queja. La queja es la antítesis de la fe. La fe es creer, la queja es no creer. Y por supuesto, pues pecaron de bastantes maneras, ¿no? Otra era la rebelión, claro, la rebelión. Ellos se rebelaron contra Dios y ellos lo que querían era volver a lo fácil, a la comodidad, cosa que no existía, porque si os acordáis, en Egipto, en los últimos años que pasaron los israelitas ahí, pues era un infierno, porque el faraón iba por ellos. Ellos de alguna manera recordaban lo que fue en un principio, cuando llegaron a la tierra de Gosén, por aquello de que uno siempre tiende a olvidarse de lo malo, y recordar lo bueno, pero eso es un error. Eso está bien si no va a pasar nada, pero si tú pones tu fe en eso, estás perdido, porque no todo era tan bueno como ellos pensaban que era, ni muchísimo menos. Pero aún y así renegaban de Dios en sus pensamientos. Ellos querían volver a las ollas de carne, a las cebollas, a los puerros, etcétera. Tomates no, porque no había. Los tomates los tenían los incas. Y algunos más. El tomate fue un descubrimiento de los españoles, hermanos. O sea, los europeos comen tomates gracias a nosotros. Bueno, es verdad, sí, el tomate es de la parte americana, no de la parte europea, eso es verdad, Pero bueno, dejando eso aparte, que no es el tema ni mucho menos. O sea, el gran problema, el gran pecado de Israel fue el que estamos diciendo: quejas, rebelión, en fin. Estaban diciendo que Dios no era poderoso, estaban diciendo que Dios no les podía llevar a ninguna parte. Qué terrible. Y bueno, con que así pensaron de Dios, pues así se quedaron en el desierto. Lo que uno siembra, eso recoge. Es un principio. Lo que sembramos, recogemos. Ellos sembraron amargura, resentimiento, queja, rebelión, pues recogieron muerte. Y aquí tenemos el segundo ejemplo. Unos ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Y qué es esto? Y lo pone de ejemplo Judas. Y aquí vamos a tener que, como dije antes, más o menos, lo vuelvo a repetir, vamos a tener que revisar nuestra teología y ver qué es lo que la Biblia realmente enseña al respecto. Y digo eso porque
porque lo voy a decir luego, dentro de un rato, y voy a ir por partes para que no amontonarlo todo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, vamos a ver, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y mucha gente piensa, bueno, este es Satanás y ya está, y sus demonios. Hombre, claro que es Satanás, porque Satanás significa el adversario. Pero ¿a qué ángeles en concreto se está refiriendo Judas? Y también Pedro. Bueno, este es el segundo ejemplo y se refiere a ángeles caídos, eso está claro, son ángeles caídos. Por lo tanto, demonios, los demonios son ángeles caídos. Y la cita de Judas, pues no solo está en el Antiguo Testamento, que ya la veremos dentro de un momento, sino, en este caso, está citando el libro de Enoc. El libro de Enoc. O sea, está citando una fuente que no era bíblica. Pero la pregunta es, como ya dije, ya hice esa pregunta y la voy a responder de nuevo. ¿Vamos a creer lo que dice el libro de Enoc? La respuesta es, en esto sí. En esto sí, ¿por qué? Porque está refrendado por la palabra de Dios. Es palabra de Dios. Así que no tenemos que tener ningún miedo, ni ningún tipo de resquemor o algo por el estilo. Podemos estar tranquilos que lo que dice aquí es verdad. Ahora vamos a ir intentando entender a qué se está refiriendo Judas. Pero antes de entrar en la cuestión, cabe explicar que Judas tiene en mente a la comunidad cristiana judía a la que en primera instancia su epístola iba a ir. Eso es muy importante. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando los autores bíblicos escriben teniendo en mente, normalmente teniendo en mente al destinatario de la epístola. Cuando Pablo escribe a Timoteo, tiene en mente a Timoteo. Cuando Pablo escribe a los Corintios, equil y cual, ¿vale? Entonces, aquí dice epístola universal, porque no sabemos a quién directamente se estaba refiriendo. Entonces, pues bueno, posteriormente se añadió lo de epístola universal. Pero Judas estaba escribiendo a un grupo muy concreto de cristianos que eran judíos y que tenían mente judía y que leían libros judíos. ¿Me explico? Esto es muy importante. Igual que el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es exactamente igual. El libro de Hebreos, ¿a quién va dirigido? A hebreos. A judíos. Entonces, voy a hablar ahora del libro de Hebreos, pero es lo mismo. O sea, hay que tener en cuenta los destinatarios y la mentalidad y lo que ellos podían entender, ¿vale? Que no necesariamente es lo que nosotros podemos entender muchas veces. Tenemos el ejemplo del mismo Señor Jesucristo. ¿A quién se dirigía el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra? A judíos. Y cuando les habla de los últimos tiempos, en Mateo 24, por ejemplo, pues está hablando ¿de qué? De lo concerniente a judíos. La iglesia no existía todavía. Entonces siempre tenemos que entender, si ponemos las gafas correctas, pues si puedes usar esta expresión, para ver cuál es el destinatario y cómo entender esto y cuál es la aplicación a nosotros. ¿Vale? Cuando Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, ahora bebe un poquito de vino por tus problemas estomacales. Esto que nos está diciendo, que los cristianos ya no tenemos que beber agua y tenemos que beber un poquito de vino. Sabemos que no. Sabemos que no tiene nada que ver, sino que era algo dirigido a Timoteo que tenía problemas estomacales. Y ahora seguramente, pues si Pablo estuviera vivo, ya no diría bebe vino, diría tómate un Almax o ¿cómo llaman eso? O cualquier tipo de pastilla que va bien para la digestión, o una hierba luisa que va muy bien también, que seguramente no la conocía, no sé. ¿Me entendéis? O sea, hermanos, tenemos que estar abiertos a él. Es palabra de Dios, claro que es palabra de Dios, pero en primera instancia va dirigida a quien va dirigida y en segunda instancia nosotros nos aprovechamos de eso en la medida en que todo sea posible. Y para eso está el sentido común, que también es don de Dios. Amén. Bien, entonces una comunidad cristiana judía a la que en primera instancia su epístola iba a ir. Y en ese sentido voy a citar al Instituto Semilla de Mostaza, gracias a mi esposa, me lo pasó, esa enseñanza, y me pareció interesante esto que voy a leer, y leo. Judas utiliza muchas escenas del Antiguo Testamento, pero también cita literatura judía.
que era muy popular en la época de Jesús, que se conoce como pseudografía o apócrifa, es lo mismo. Es literatura del llamado periodo intertestamentario, entre los dos testamentos, que sabéis que fueron unos 400 años, ¿verdad? Del siglo II antes de Cristo. Algún escritor judío escribía bajo el nombre de algún personaje famoso como Enoc y utilizaban historias del Antiguo Testamento con la finalidad de exhortar o advertir. Eran libros bien intencionados. ¿Me entendéis? La aplicación son actualmente los libros cristianos de hoy en día. Pues como Antonio Utrilla, que no sé dónde estará ya, personaje de hace mucho tiempo, decía y decía bien, un libro cristiano, decía así, es como un entrecot, que tiene carne y tiene hueso. Entonces la carne te la comes si quieres. Pues si te ponen un entrecot, yo sí me lo como. Pero lógicamente el hueso no. Y el ejemplo es ese, o sea, en un libro cristiano puede haber mucha verdad y otra cosa que no sea tanta verdad. Porque claro, un libro cristiano no es la palabra de Dios. ¿Me explico? No lo es. Palabra de Dios es esto. Esta es la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Amén? Ahora, todo lo que se acerque a la palabra y todo lo que sea conforme a la palabra, bienvenido sea, pero aún ya así no es palabra de Dios en sí mismo. ¿Ok? Entonces, aquellos judíos tenían sus libros cristianos, ¿vale? Como nosotros tenemos nuestros libros cristianos. Y de aquí también os digo, no os alimentéis solamente de libros cristianos. Leed el libro cristiano, que es la Biblia. Y ahí no os equivocaréis, ¿eh? Bueno, pues sigo leyendo. Y utilizaban historias del Antiguo Testamento con la finalidad de exhortar o advertir, y estos escritos eran muy valorados por la comunidad judía. Nunca se consideraron como parte del canon hebreo, por eso no están, por cierto, pero dicha comunidad judía valoraba mucho esos escritos. Y Judas lo que hace es aprovecharse de esa coyuntura. Les quiere hablar de algo serio, les quiere hablar de algo importante, de la apostasía, de esos maestros apóstatas. ¿Cuál será la mejor manera de hacerlo? Citando a un apóstol, a Pedro, que lo hace, y también citando un libro un libro judío, bueno, podemos decir cristiano o pseudo-cristiano, yo no sé. Bueno, el libro de Enoc, quiero decir, del cual sí sabía que parte era verdad. Y otras partes, vaya usted a saber, no lo sabemos. Lo dejamos ahí. Pero la parte que cita sí es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está corroborado por la misma palabra de Dios. No tenemos que ir más lejos. ¿Me seguís? Y eso iba a tener un provecho para sus oyentes, por cuanto él estaba hablando sobre el contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Sigo. Acerca de esos ángeles, que ahí está la cuestión, que no guardaron su dignidad, la primera cita la encontramos en Génesis 6. Génesis 6, 1, 2 y 4. Leemos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esto es palabra de Dios, hermanos. ¿Bien? ¿Y cómo entendemos esto? Antes de seguir, vamos a hacer un pequeño análisis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, esto era ya en el Génesis, la gente empezaba a multiplicarse, la gente vivía muchos años, cientos de años. Tenían hijos, tenían. Vale, esta es la escena, se fue antes del diluvio, evidentemente. Y dice que les nacieron hijas. O sea, lógico, ¿no? Pues eran hijos e hijas, ¿vale? Y las hijas, pues se ve que eran chicas muy guapas, ¿vale? Mujeres muy hermosas. Que viendo los hijos de Dios, ¿quién eran estos hijos de Dios? Y aquí hay dos tesis. Una que se refiere a los descendientes de Set. Eso lo enseñé yo. Pero ahora voy a enseñar otra cosa. Porque no me parece válido eso. Pero eso es lo que enseñan incluso
Os voy a decir, MacArthur enseñaba esto que voy a enseñar ahora, que voy a decir ahora, pero luego enseña lo que luego voy a enseñar, ¿vale? Y tiene todo el sentido, todo el sentido. Porque la versión, digamos, más hiperconservadora es que dice que los hijos de Set, que no eran descendientes de Caín, ¿vale? O sea, que se apartaron de Caín, se apartaron de esa generación perversa, entendiendo que las hijas sí eran descendientes de Caín, ¿vale? A ver, ¿dónde estoy? Los hijos de Set, los descendientes de Set, se fijaron en esas mujeres hermosas, ¿no? Entonces, pues se pervirtieron con ellas y esa es la versión, digamos, número 1. Pero no tiene suficiente peso. Es decir, ¿por qué? Una de las razones. Porque aquí está hablando de los hijos de Dios que acabaron en el infierno en un lugar sellado. Está hablando de un castigo especial. No está hablando de un castigo dado a seres humanos. ¿Me entendéis? Entonces, ¿cómo tenemos que entender quiénes eran esos hijos de Dios? La segunda manera de entenderlo es esta que voy a decir, que los hijos de Dios eran ángeles del cielo, que dejaron su dignidad, es decir, dejaron su morada, dejaron el cielo, se hicieron hombres. ¿Puede un ángel hacerse hombre, digamos? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Ellos pueden tomar la apariencia de hombre. De hecho, seguro que nos hemos tropezado con muchos ángeles y no nos hemos dado ni cuenta. ¿Y por qué digo eso? Porque la Biblia lo dice. Porque se presentaron a Abraham 3, ¿verdad? Y fueron a Sodoma, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y sabemos, eso lo veremos a continuación, ¿verdad? ¿Y la apariencia de qué era? ¿Cómo era? Humana, quizás incluso más perfectos, por eso les desearon aquellos asquerosos de Sodoma y Gomorra. Entonces, iremos viendo esto, ¿no? Entonces estos en concreto, hijos de Dios, estos ángeles, de alguna manera entraron en una codicia, en una lujuria impropia para ellos, dejaron su santidad y siguieron el camino de Satanás, se hicieron hombres. La otra versión es que entraron en hombres. Poseyeron a hombres que a su vez tuvieron hijas con estas mujeres. Están las dos versiones, pero yo no tengo ningún problema en creer que se hicieron semejantes a hombres. No tengo ningún problema, pero lo vamos a ir viendo esto, ¿eh? Y luego habla de gigantes, Nefilim, pero ¿eran los gigantes necesariamente los hijos de esa unión totalmente obscena entre ángeles humanizados y mujeres? No necesariamente. Si te das cuenta, gramaticalmente no dice eso. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Vale? O sea, esto está claro. Y luego dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Es como que habla de otra cosa, ¿vale? Sí había gigantes, ¿eh? Y también después que se llegaron y también, o sea, aquí está hablando de otra cosa, y también que después de que se llegaron los hijos de Dios, o sea, los ángeles caídos, a las hijas de los hombres les engendraron hijos. Estos hijos no necesariamente son los gigantes, no necesariamente. Estudialo bien, ¿vale? Con calma, y verás que no necesariamente. Y estos hijos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, ¿qué es lo que nació de ahí? ¿Seres humanos? No, mitad humanos y mitad, vaya usted a saber qué. Eran monstruos, pero monstruos en cuanto a maldad. Seguramente gente poderosísima, muy fuerte, gente especial, pero mala. Y esa fue una de las razones por las cuales el diluvio vino, está claro. Porque la humanidad quedó contaminada,
¿Qué es lo que quieren hacer ahora, por cierto? Con el transhumanismo. Amigo. Amigo. Dios no lo va a permitir. Dios no va a permitir eso. Estamos muy cerca del fin, hermanos. Muy cerca. Vamos a ir viendo todo esto. Así que Judas lo que hace es dar la interpretación de este pasaje bíblico, la interpretación judía que aparece en el libro de Enoc. Entonces lo que se nos dice es que los hijos de Dios, es decir, los ángeles, tuvieron relaciones con mujeres y de ahí nació una raza de rebeldes que llenó la tierra de violencia y de pecado, dice el Instituto Semilla de Mostaza, otra vez. Gracias, Conchi. Bien. De ahí que nació una raza de rebeldes que llenó la tierra de violencia y de pecado. Y esa fue la razón, como digo, principal por la cual vino el diluvio. Os voy a decir una cosa. Dios no sabía que los hombres iban a pecar. Y cuando vino el pecado, ¿por qué Dios se quedó tan horrorizado cuando pasó todo lo que pasó? Por esto. Que Dios lo sabía, que Dios lo permitió, claro, pero Dios se horroriza igual. Porque pecadores, hermanos, somos todos. Por esa misma razón tenía que haber caído. ¿Cuántos diluvios tenían que haber caído desde el diluvio? ¿Cuántos diluvios más? ¿O extinción de la tierra más? O sea, ¿por qué tuvo que venir una extinción directa, tremenda, terrible? Porque lo que había sobre la tierra ya no eran solamente seres humanos, sino una mezcla. No todos, pero gran parte sí. De ahí que dice que Noé era perfecto por todas sus generaciones. Noé era perfecto por todas sus generaciones. ¿Está diciendo que todas las generaciones eran sin pecado? No, no está diciendo eso. Está diciendo que eran seres humanos. Así que por eso dije antes que esto nos iba a hacer... nos iba a volver un poquito locos. La verdad es que poco importa. A nosotros no nos importa porque nosotros no estamos en aquella sociedad. Solamente tomamos el ejemplo de eso para entender lo mala que es la apostasía y la perversión de las enseñanzas que son contrarias a la voluntad de Dios, camuflándolas de cristianismo. Eso sí. ¿Me seguís? Veníamos viendo más. Me gusta mucho eso. De ahí nació una raza de rebeldes que llenó la tierra de violencia y de pecado. Escribe MacArthur. Esta apostasía de los ángeles caídos se describe en 6:1-4 como su decisión pecaminosa, él dice, de poseer a hombres que a su vez cohabitaron con mujeres. Eso es lo que dice él, pero vemos que Francisco La Cueva ya directamente dice que eran ángeles, que tomaron la apariencia de hombres. Hombres, sí, de seres, no de mujeres, sino de hombres, varones. MacArthur se queda un poquito más atrás. Porque ¿pueden los demonios poseer a seres humanos? Pues claro, anda que no he echado yo demonios fuera. A ver, para la gloria de Dios lo digo, pero es así. Entonces, claro que sí. Y seguimos. Pero, ¿era solamente eso? Porque entonces, estos valientes, estos rebeldes, si al fin y al cabo los hijos que tuvieron esas mujeres eran seres humanos también, ¿qué diferencia hay, verdad? Muy poca. Pero, si en vez de seres humanos eran realmente ángeles caídos, que tienen la tecnología, ¿vale? Hablo en términos presentes, modernos, tienen la tecnología para convertirse en seres humanos y pecar. Porque claro, ahora veremos, aquellos ángeles que se transformaron en seres humanos, que fueron con Abraham. Perdón, con Abraham no fueron, que fueron. Sí, Abraham se quedó fuera, que fueron a visitar a Lot, exactamente. Y le dijeron, Lot, sal ya. Eran humanos. No eran humanos, pero eran humanos. O sea, su apariencia era totalmente humana. Incluso mejorada, seguro. Por eso les desearon tanto, ¿no? Aquellos hijos del diablo de aquella ciudad. Aquellas ciudades que eran gente pervertida al tope, ¿no? Entonces,
No, a mí no me produce ningún tipo de... O cuando aquel ángel se le presenta a Manoa, el padre de Sansón. Manoa, el padre de Sansón. Y habla con él y es físico. Ese ángel físico que come. Pues ellos comieron también, los de que fueron a Sodoma también comieron. ¿Qué diferencia hay? Comieron, bebieron, hablaban, se les podía tocar. A ver, hermanos, yo no digo que tenemos que creer lo que no queramos creer, pero tenemos que estar abiertos a entender que el mundo espiritual es tan poderoso, el mundo de Dios, y que nosotros somos en nuestra naturaleza nada y menos. En nuestra naturaleza somos nada. Y el hecho de que no se vea no significa que no sea real. Significa que es más real de lo que nosotros podemos entender, porque nuestros ojos que pueden ver. Nuestros ojos necesitan la luz natural para ver, etcétera, bla, 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 bla. Y es una maravilla lo que Dios ha creado, pero estamos muy limitados. Cosa que dentro de poco ya no estaremos limitados, los cristianos, porque nuestros cuerpos serán cambiados y transformados. Entonces ya seremos como los ángeles, o no sé si más, bueno, no sé, ahí lo dejo porque tampoco quiero enrollarme. Pero quiere decir que un ángel se puede hacer humano, si Dios lo permite, pues claro, ningún problema. Los demonios también se pueden hacer humanos, o pueden tener cuerpo de alienígenas, de ovnis, ¿o pensáis que no? Claro, para engañar, para seducir. Hay mucho más de lo que nos parece. Ya os digo mi opinión y os la digo ya. Todo lo que es ovni es demoníaco. No son seres de otras galaxias, en el sentido como podemos entender nosotros, que son seres creados por Dios. No, son engendros, son demonios que pueden tener pueden engañar a través de lo físico. Se pueden hacerse físicos, a ver si me entiendes. Estar en el mundo natural y tú lo ves caminar y mira, tú eres un demonio, te reprendo en el nombre de Jesús. ¡Ah! Ni uno de ellos confiesa a Jesucristo. ¿Te das cuenta? No he visto ningún ovni que confiese a Dios. Ni uno. No hablan de Dios. No se menciona a Dios por ningún sitio. Pero también os quiero decir algo más. En mi opinión, y esta es mi opinión, cuando salgamos de aquí, la primera cosa que van a decir es que fuimos abducidos. Claro, que los extraterrestres vinieron y nos llevaron porque éramos un impedimento para la evolución de este planeta. ¿Qué pensáis? ¿Que eso no va a pasar? Pero eso va a ser falso, porque vamos a estar con nuestro Señor. Esa es la gran diferencia. Pero bueno, volvemos al tema. MacArthur dice eso y sigue comentando. Estos ángeles, según Judas 6, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, lo cual significa que tomaron posesión de hombres que cohabitaron de forma promiscua con mujeres. Esta parece ser una referencia a los ángeles caídos de Génesis 6, los hijos de Dios, antes del diluvio, al dejar su estado normal para desear a mujeres. ¿Vale? Esta es la opinión de MacArthur, que eran demonios o ángeles, que al abandonar la morada suya, pues se hicieron demonios automáticamente, que entraron a poseer hombres que a su vez sedujeron a mujeres, ¿vale? Yo estoy más por la opción de que ellos directamente se hicieron hombres, varones, y ya directamente engatusaron a las mujeres, etcétera, etcétera. Pero bueno, ambas posiciones se pueden discutir y se puede ver. Yo lo veo la más factible, la segunda, la que me cuadra más con toda la cuestión. Pero aquí está en que estos seres hicieron algo no solamente inapropiado, sino monstruoso. ¿Vale? Y lo pone de ejemplo, al igual que el pecado de los israelitas cuando salieron de Israel, de Egipto, y fueron camino a Israel de la tierra prometida, quiere decir, por el desierto, por el pecado suyo. O sea, dos ejemplos que la palabra nos da acerca de la maldad de ese pecado, y eso se puede atribuir también a estos falsos maestros a los cuales tenían que ellos tenían que defender la fe ardientemente contra ellos.
Dice, los ha guardado, versículo 6, bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué es lo que dije antes? Si fueran solamente hombres, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Y por qué hace mención de eso? ¿Es que no fueron al infierno también todos aquellos que murieron en sus pecados? ¿Por qué hace aquí una mención diferente? Pues evidentemente porque no eran seres humanos. Esa es mi opinión, así es como yo lo veo. Pero vamos por partes. Los judíos llegaron a utilizar el término para describir el lugar a donde eran enviados los ángeles caídos. Para ellos definía las profundidades del abismo infernal y el lugar más terrible de tortura y sufrimiento eterno. Escribe Matthew Henry. Según el propio, yo creo que es La Cueva quien escribe eso en su comentario sobre Matthew Henry, pero bueno, con que pone Matthew Henry, pues lo pongo así, da igual. Leo, según el propio libro de Enoch, los ángeles que aquí se mencionan vinieron a la tierra y se unieron carnalmente a hijas de los hombres. ¿Es lo que dice? A esto se refiere la frase de Judas de que no guardaron su dignidad, griego argen. Esto es el principado especial propio de espíritus superiores, por naturaleza los hombres. Su propia morada era pues el cielo, el cual abandonaron para descender a la tierra y vivir entre los hombres con las mismas pasiones que ellos. Yo os puedo decir que los demonios tienen lujuria, porque yo en la administración sé que eso es así. Hay demonios especializados en lujuria y desean mujeres. Yo sé eso porque yo lo he estado confrontando, ¿vale? O sea que no tengo ningún problema en entender esto, ninguno. Son seres aberrantes, ¿eh? Pero él dice lo que dice. Entonces, el castigo aplicado a tales ángeles, según Judas, tomado también del libro de Enoch, consiste en ser retenidos por Dios en oscuras mazmorras hasta el día del juicio. Esto parece concordar con lo que dice 1 de Pedro 3:19 y añade cierto peso a la opinión de que se trata de tales ángeles, espíritus, dice Pedro, en el cual también fue Cristo en espíritu, dice, y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. 1 de Pedro 3:19-20. Fíjate que dice espíritus. No dice gente, personas, sino dice espíritus, encarcelados. También escribió Pedro en su segunda epístola, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, está hablando, claro, de los ángeles, ¿no? ¿O qué está hablando? ¿De los ovnis? Eso es broma, ¿vale? No está hablando de ovnis ni de extraterrestres, está hablando de ángeles, es decir, ya en ese momento demonios, claro, porque se opusieron a Dios. Entonces, todo esto parece indicar que el relato del libro de Enoch concerniente a este suceso es verídico, de otro modo no hubiera sido citado por Judas. Bien. Que los ángeles pueden adoptar, ahora vamos a ver más de esto, que los ángeles pueden adoptar forma humana es bien sabido en las Escrituras. En Génesis 19, del 1 al 11, os aconsejo que lo leáis en casa, se nos muestran dos ángeles del cielo en forma de varones, eran visibles, podían beber, comer, podían dormir, etc. Por tanto, no sería de extrañar que hubiera ángeles llamados hijos de Dios, que también se manifestaran como varones, pero con motivos e intenciones absolutamente contrarias a la voluntad de Dios. Y ya está. Así como hay ángeles que hacen la voluntad de Dios, hay ángeles que hacen la voluntad del diablo. Son demonios. Claro, hacen lo que Dios les permite, ¿eh? Esto no es yin-yang, ¿eh? Dios está sentado en el trono. Pero es evidente que Dios ha dado margen a Satanás, porque entonces si no, pues Satanás no haría nada y diría, pues no me dejas hacer nada, pues entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿Eh? Dios tiene que darle cierto margen. Igual que da margen a los pecadores, ¿no? ¿O no? Da margen a la gente para que peque, ¿no? ¿Que Dios quiere que pequen? No, no va a querer Dios que pequen. Pero la gente peca, ¿no? Es porque Dios lo permite, ¿no? Porque luego serán juzgados, sí, ya lo sé, pero mientras tanto pecan, ¿verdad? Pues ya está. Dios da cierto margen.
Y aun así, Dios está en control de todo. Nada ocurre que Él no permita. Vale. Siendo de ese modo, esos serían los ángeles que pecaron, que están encerrados en prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Pero el objetivo aquí, como ya dije y lo he subrayado, es el de entender que es una historia de rebelión contra Dios, de pecado, de inmoralidad, por todo lo cual Dios trajo un gran castigo. ¿Vale? ¿Ok? Esta es la moraleja. Esto es lo que nos interesa a nosotros. No sé si seguir. Voy a seguir un poco. Sodoma y Gomorra. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿que quiénes? Ahora lo veremos. Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Vamos a ir viendo esto con detalle, que también es muy interesante. El tercer ejemplo es este. Está tomado de Génesis 19, 4 al 25. Pedro también comenta en su segunda epístola poniendo a Sodoma y Gomorra como ejemplo. Lo vemos. Segunda de Pedro 2, 6. Si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí lo dice. Bueno, la destrucción de estas ciudades, ubicadas en la esquina sureste del Mar Muerto, sabemos dónde estaban, se emplea más de 20 veces en las Escrituras como una ilustración del juicio de Dios durante los días de Abraham y Lot. ¿Vale? Solo para meternos en situación. Esta destrucción se debió a su apostasía porque ocurrió unos 450 años solamente después del diluvio. O sea, pasaron 450 años después del diluvio. Los hombres que nacieron después de de Noé y sus hijos, ¿vale? Eso quedaron 8 personas, tenían clarísimo, ¿no? Clarísimo lo que había pasado. Madre mía, sí. La destrucción que hubo, el diluvio fue universal. Solo quedaron 8 personas. Y 450 años tenemos Sodoma y Gomorra. Es increíble la capacidad del ser humano para pervertirse. La rapidez con que lo hace. ¿Me entiendes? Increíble. Y se acordaban ya del diluvio. Y había pasado 400 años. Y eso no es nada. Mira, en la época aquella, al menos uno de los hijos de Noé, Sem, estaba vivo. Todavía vivo. Sem todavía vivía. Y Sem seguro que no paró de dar testimonio. Y habló, porque también Noé habló. Pero la diferencia es que Noé habló antes de que hubiera nubes en el cielo. Y Sem habló cuando ya había nubes en el cielo y todo el mundo sabía lo que había pasado con aquel diluvio. O sea, el ser humano te das cuenta que se pervierte a una velocidad de vértigo. Es lo que he dicho. Parafraseando 2 de Pedro 2.6, la Cueva escribe sobre estas cosas y dice: de un modo semejante, Sodoma y Gomorra, así como las ciudades circunvecinas, se entregaron a la inmoralidad sexual y a vicios carnales contra natura. Por eso quedan a la vista como un ejemplo de escarmiento tras sufrir el castigo de un fuego eterno. ¿Qué pensáis que le va a pasar a esta sociedad? Dicho de paso, ¿qué pensáis que le va a pasar? Pues lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, hermanos. Ni más ni menos. Bien, vemos el versículo 7, la traducción del griego literal. Dice: tal como Sodoma y Gomorra y las ciudades alrededor de ellas, de manera semejante a estos. Veremos quiénes son estos. Habiendo cometido inmoralidad sexual con exceso y habiendo ido tras carne extraña o diferente. Esto es lo que dice el griego original. Uso, que tenía que ver uso sexual, claro, son muestra del fuego eterno al cual están sujetos. Esta es la traducción literal del griego. ¿Vale? ¿Quiénes son estos? En griego, tutois. Yo estudié griego hace tantos años ya que
Era cuando Alejandro Magno conquistaba, sí, entonces estudié yo griego, ya desde hace años. Vale, entonces, ¿a quién se refiere por estos? Tutois en griego. Transcribo lo que enseña Francisco La Cueva, ¿vale? Atención que lo voy a leer. Comillas. ¿A quién se refiere Judas al decir textualmente de modo semejante a estos? No puede referirse a las ciudades, puesto que autás es femenino. Si fueran ciudades sería autás, ¿vale? Estas, autás. Mientras que tutois es masculino o es neutro, ¿vale? En el griego es así. Al tratarse aquí de seres culpables, el neutro queda eliminado. O sea, ni es femenino ni es neutro, es masculino. ¿Ya veis un poquito por dónde van los tiros? ¿A quién se está refiriendo? Tampoco es probable que se refiera a los impíos, los falsos maestros, que son el tema de la epístola. Pues primero, está muy lejos en la construcción gramatical. Y es así. Segundo, resulta muy difícil aplicarle a ellos lo de ir tras una carne diferente. ¿Sí? Solo puede aplicarse a los ángeles del versículo anterior, cuyo pecado, según esa tradición judía que utiliza Judas, consistió en ir detrás de una carne diferente. Porque ellos hicieron carne. Ellos hicieron carne. Y buscaron una carne diferente, la humana. Y en Sodoma y Gomorra hicieron lo mismo. Ocurrió lo mismo. Iban tras una carne diferente. Los hombres a por los hombres. Carne extraña. Naturaleza contraria. Es la que está hablando. Contra natura. No es conforme a natura que un ángel cohabite con una mujer. No es conforme a naturaleza que un hombre cohabite con un hombre o una mujer con una mujer. Ese es el ejemplo. Y lo demás, pamplinas. No os dejéis engañar por lo que dicen los medios de comunicación. No os dejéis engañar. Lo que es contra natura es para Dios abominable. Abominable. ¿Lo he dicho bien? ¿Lo habéis oído? Abominable. Y si encontráis un adjetivo calificativo que supere a esto, me lo decís, porque sería ese. Véase también Génesis 19, 1 al 11, en que los ángeles habían tomado un cuerpo semejante, ¿veis? Aquí lo está diciendo clarísimamente, aunque no igual al de los hombres, hasta aquí la cueva. ¿Por qué dice que no igual? Pues seguramente que estaba mejorado. Eran más guapos. Por eso las mujeres se volvían locas detrás de ellos. Seguramente ni las violaron, no tenían ninguna necesidad. Te puedes imaginar que eran tíos... Ríete tú de... poner ejemplos. Tíos guapos, fuertes, seductores, fíjate, iban acompañados de espíritus de seducción, que no veas, y lograron seducir a todas las mujeres que quisieron. Mujeres que lógicamente se dejaron seducir también, porque eran pecadoras también. Ese es el tema, ¿vale? El instituto, semilla de mostaza, otra vez cito. Entonces es muy interesante porque en la historia anterior que cita Judas son ángeles teniendo relaciones con mujeres y en esta otra ocasión, y en esta otra historia de Sodoma, son hombres que quieren tener relaciones con ángeles. Claro, ellos no sabían que eran ángeles. Pero qué interesante, ¿no? Interesante, por decir algo. Qué obsceno. ¿Cuál es el fin para aquella ciudad de Sodoma y las otras ciudades de pecado que hubo? Destrucción, que se convirtió en un ejemplo de aquellas ciudades que recibieron retribución por su rebelión, inmoralidad y por rechazar a los mensajeros divinos. Hasta aquí, Instituto Semilla de Mostaza. Como resolución final, entonces, diremos que viendo el contexto llegamos a la conclusión de que Judas efectivamente se está refiriendo aquí a aquellos ángeles, los que llama en Génesis 6 hijos de Dios, que perdieron su dignidad al rebajarse y pecar aberrantemente con las hijas de los hombres.
Estos son puestos como ejemplo de esos falsos profesantes, falsos maestros que perdieron su dignidad de cristianos al enseñar y poner en práctica aberraciones y herejías. Ahí está el ejemplo. Es decir, fíjate si era horroroso lo que hicieron aquellos de Sodoma y Gomorra, ¿no? Horroroso anteriormente lo que hicieron aquellos ángeles que se pervirtieron como se pervirtieron. Pues esa aberración se compara con esto. Estos falsos maestros, falsos profesantes que perdieron su dignidad de cristianos al enseñar y poner en práctica aberraciones y herejías. Así lo ve Dios. Por lo tanto hay que tener mucho temor de Dios a la hora de ponerse aquí. Uno se puede equivocar predicando, porque nadie es infalible. Pero uno jamás se equivocará delante de Dios si tiene las motivaciones correctas. Si busca lo que es realmente darle la gloria a Dios. Se podrá equivocar a lo mejor en un mensaje o en la manera de decir las cosas, pero eso Dios no lo tiene tanto en cuenta. Pero lo que sí tiene en cuenta y lo que sí ve es si uno, las intenciones del que está predicando, si son realmente para darle la gloria a Dios o para buscar su propia gloria o semejante cosa. Bien. Bien. Respecto al fuego eterno del versículo 7, escribe MacArthur, Sodoma y Gomorra ilustran cómo opera el fuego del juicio de Dios sobre la tierra, que fue tan solo una visión adelantada del fuego que nunca puede apagarse en el infierno eterno. Sí, fue un adelanto. Bien, lo voy a dejar aquí, porque aquí ya nos vamos a otro ejemplo, y para ejemplos tenemos tiempo. Así que no olvidemos eso, hermanos. Hablamos de los falsos maestros, pero cualquiera de nosotros puede ser un falso maestro en un momento dado. No digo que lo seamos, digo que podemos caer en hacer las cosas mal si nuestras motivaciones son malas. Si no creemos lo que la palabra de Dios dice realmente, si nos apartamos de lo que dice la palabra de Dios y así enseñamos a otros. Así que tenemos que tener muy claro delante del Señor cómo estamos andando. Eso es lo que quiero decir. Amén. Y ser como los bereanos, buscar la verdad siempre, buscar la verdad, meternos a buscar la verdad, hermanos. No significa que en esta tierra vamos a conseguir siempre tener al 100% una verdad absoluta. No, yo creo que es imposible eso. Pero sí quererlo, desearlo, y Dios nos va a ayudar. Amén. Y así le vamos a dar la gloria y la honra. Pues ya seguimos, hermanos. Dios os bendiga.